La hemoglobina glucosilada es un parámetro clave para conocer tu glucosa promedio en los últimos 3 meses. Realmente esta hemoglobina glucosilada es para diagnosticar la diabetes o más bien es un indicador de cómo ha estado tu nivel de glucosa en los últimos 3 meses. Es diferente porque tener la hemoglobina glucosilada por arriba del límite superior no necesariamente es diabetes. Hay que hacer un análisis de cuáles son las causas o los problemas que están subiendo tu nivel de glucosa. Si el contexto es de resistencia a la insulina, es muy probable que sí se tenga diabetes. Es bien importante también conocer qué mide exactamente, porque también nos va a ayudar para monitorear el tratamiento, saber si lo que estamos haciendo realmente nos está ayudando, cuáles son los valores normales, valores meta, qué valores tiene una persona que está en remisión parcial, en remisión total y por supuesto en qué condiciones o en qué personas esta hemoglobina glucosilada no se puede medir porque pierde validez. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te aclare un poco más acerca de lo que significa este parámetro, la hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicosilada, también le llaman así. Ambos, la verdad es que se usan de forma indistinta. Es lo mismo, pues, ambos palabras. Para eso voy a acompañarme de unas imágenes y les agradezco a todos ustedes que están conectados en esta sesión en vivo, compartiendo lo que creo les puede ayudar bastante en su proceso de revertir la diabetes, ¿no? También le llaman A1C a esta hemoglobina glucosilada. Bien, la hemoglobina glucosilada, entonces, ¿qué es en realidad? Es un parámetro, es un estudio de laboratorio que mide tu glucosa promedio en los últimos 3 meses. ¿Cómo lo hace? A través de una reacción que se llama glicosilación, que es como tenemos aquí en la imagen que ustedes ven en pantalla. Del lado izquierdo tenemos glóbulos rojos, que viene siendo la ruedita de color rojo, un rojo pálido, y luego hay unas bolitas de color rojo un poco más intenso. Esas son las moléculas de hemoglobina. Normalmente siempre hay cierto grado de glicosilación porque siempre tenemos azúcar en la sangre. Es totalmente normal. No se trata de eliminar la glicosilación porque es imposible. Según el número o la cantidad de glucosa que tengamos en el torrente sanguíneo, esta reacción se va a presentar con mayor intensidad. Y las moléculas de glucosa, como pueden ver, prácticamente se pegan a la hemoglobina glucosilada, ¿no? Si ustedes buscan esta información, van a encontrar que es una reacción de las proteínas en contacto con la glucosa. En este ejemplo, estamos hablando únicamente de la hemoglobina glucosilada, de la hemoglobina que es una proteína. Pero esa misma reacción que ustedes ven en pantalla sucede para todo tipo de proteínas. Nada más que aquí nos ayuda para inferir tu glucosa promedio ante los últimos 3 meses porque los glóbulos rojos tardan en la circulación más o menos 3 meses antes de que mueran y se produzcan nuevos glóbulos rojos. Por eso, de ahí el tiempo de los últimos 3 meses. Entonces, mide la glicosilación, que es una reacción, un cambio en la conformación de las proteínas en contacto con la glucosa. Y a través de esto se han hecho estimaciones o gráficas, tablas para inferir tanto porcentaje de glicosilación, más o menos esta persona ha tenido su azúcar en promedio en tanto, ¿no? Ustedes pueden buscar estos parámetros en internet, existen un montón y la verdad es que la mayoría de laboratorios actualmente pone ese valor a la hora de entregarte el resultado. Tu hemoglobina glucosilada está en 8%, y luego ya sea abajo, en la parte de la izquierda te ponen, ¿no? Tu glucosa promedio más o menos es de 200 y tanto, ¿no? Y si no, lo pueden buscar en internet. De ahí uno se da cuenta de cómo ha estado su azúcar en los últimos 3 meses. Cuando yo estudiaba medicina, se decía que este parámetro lo habían inventado, así se decía, para que las personas no mintieran. Porque cuando uno va al doctor, bueno, sucedía en aquel entonces, ay, voy al doctor, yo quiero salir bien, 3 días antes me voy a portar bien, voy a comer bien y voy a tomar mis pastillas para salir bien, ¿no? Entonces iba la gente a consulta, tomaban tu nivel de azúcar y, ¿no? 110, 95, oye, esta persona sí se está cuidando, usted está bien controlado, siga haciendo lo que está haciendo, pero nada más 3 días para salir bien
y que no le digan algo, ¿no? En la consulta. Entonces, esta hemoglobina glucosilada, aunque uno se cuide 3 días antes, no se modifica. Doctor, es que yo antes de hacerme el estudio, cené unos tacos o cené muchos carbohidratos, me tomé una Coca-Cola, no se modifica de un día para otro. Por lo tanto, tampoco se modifica con el ayuno o si ya comiste. Es un requisito de la mayoría de laboratorios presentarse en ayuno para tomarte la muestra y hacerte el estudio, sí, pero honestamente este parámetro al menos no es necesario. Te lo puedes hacer en ayuno o te lo puedes hacer aún comiendo, no debería modificarse ese resultado, ¿no? Se puede medir también a través de glucómetros, bueno, no se llaman así, ¿verdad? Pero para transmitir la idea, son aparatitos muy similares a los glucómetros, nada más que no te miden tu nivel de azúcar, te miden tu A1C. Por lo mismo, las tiras reactivas, pues no trae 20 o 50 que normalmente trae un botecito de tiras reactivas de un glucómetro normal, ¿no? Trae menos, trae 5 tiras reactivas, porque no te vas a estar midiendo todos los días tu hemoglobina glucosilada, ¿no? Y la verdad es que sí son bastante exactos. Te la puedes medir en un estudio de laboratorio o bien los sensores de glucosa ya te lo calculan, nada más que los sensores no te va a decir como tal hemoglobina glucosilada o A1C, te va a marcar GBI, que son las siglas que prácticamente pues es lo mismo, nada más que la forma de inferirlo es diferente, ¿no? Esas son las formas que tenemos. Un valor normal de 5 a 5.6% es lo normal. Ojo, conviene bajar más tu hemoglobina glucosilada a 4.2, 4.1. La verdad es que no conviene. Tener el azúcar muy bajo también es peligroso y también trae sus complicaciones para la salud. El azúcar debe estar en cierto rango la mayor parte del tiempo. Tu glucosilada entre 5 y 5.6. Es muy común que las personas que buscan revertir la diabetes bajan carbohidratos y hacen el ayuno intermitente en exceso, pero luego en los estudios que se hacen de seguimiento salen con una hemoglobina glucosilada en 4.8%. Eso es muy bajito. Significa que le estás cortando demasiado los carbohidratos o te estás excediendo con el ayuno intermitente. O bien, algunas personas podrán lograr estos números a expensas de tomar medicamento o utilizar insulina, lo cual pues tampoco es muy conveniente, ¿no? ¿Ok? ¿En qué personas no conviene medirlo porque pierde validez? Ya no es un parámetro que nos oriente de forma confiable y nos puede llevar a cometer errores a la hora de tomar decisiones, ¿no? Personas que tienen anemia, una disminución de tus glóbulos rojos o tu hemoglobina. Ojo, cuando hablamos acá de hemoglobina glucosilada, no hablamos de los parámetros que te representa la biometría hemática o el hemograma, que en algunos países le llaman así, o el CBC, Complete Blood Count, o Cell Blood Count, no es ese. Esa es una hemoglobina, digamos, normal, entre comillas, y ahí los parámetros son más altos, ¿no? De 12.5 a 16.5 gramos sobre decilitro. La hemoglobina glucosilada te la reportan como un porcentaje, no como gramos sobre decilitro, para que no se confundan. Si esa hemoglobina está muy baja, digamos, una persona que tenga 10 de hemoglobina, pues tiene anemia. Y ese parámetro, hemoglobina glucosilada, no lo podemos usar como referencia para saber si está bien controlado o no. Personas que les han puesto sangre o han recibido muchas transfusiones sanguíneas, tampoco, porque la sangre, hablando de paquetes globulares, pues son glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos no han estado en contacto con el azúcar que tú tienes, han estado en contacto con el azúcar de alguien más, ¿no? Y por eso es que el resultado ya no es tan confiable. Personas en hemodiálisis, que es una forma de terapia sustitutiva de la función renal cuando los riñones ya no funcionan bien. La hemodiálisis pues hace o intenta hacer el trabajo de los riñones, pero en esa hemodiálisis también los glóbulos rojos, hagan de cuenta que en la hemodiálisis la sangre, ya sea a través de una fístula directamente de la vena de aquí, un catéter en el cuello, que es lo más común, tu sangre sale del cuerpo y va a una máquina a purificarse.
pero esa sangre pasa a través de tubos, a través de muchos circuitos y ahí puede tener ciertos defectos o ciertas alteraciones tus glóbulos rojos. Algunos se pueden destruir inclusive, ¿no? Generar lisis. Y ese proceso en sí hace que el estudio de hemoglobina glucosilada pierda su validez. También las personas con insuficiencia renal generalmente tienen anemia porque el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, y esa hormona es la encargada de estimular a tu médula ósea de producir glóbulos rojos. Frecuentemente una persona que tiene insuficiencia renal o problemas renales avanzados también tiene anemia. Por eso ahí está el otro punto, ¿no? Insuficiencia renal avanzada, ahí no podemos utilizar eso como punto de referencia para tomar decisiones. Ahí lo único que nos queda es tu nivel de glucosa, ya sea con el glucómetro o a través de un sensor. No hay de otra, ¿no? La glucosilada en este caso pierde validez o algún otro problema de la sangre. Entiéndase, por ejemplo, las talasemias o alguna otra enfermedad de la sangre que modifica tu hemoglobina, policitemias, poliglobulias. Son enfermedades no infrecuentes, ¿eh? Son sumamente frecuentes. A lo mejor uno como personal que no se dedica a la salud no lo ve tan seguido y es extremadamente raro. No, sucede con demasiada frecuencia. Por eso nosotros tenemos un protocolo que se nos enseña desde la carrera de medicina, que es un historial clínico, una revisión completa de sus antecedentes, saber qué diagnósticos tienen y si hay algo raro, también se vale pedir opinión, ¿no? Aquí no estoy seguro, ve con el hematólogo, aquí la verdad es que no me cuadra, ve con el neurólogo, independientemente del problema que se trate, pues uno también puede pedir segundas opiniones. Esto, pues para confirmar que si podamos o no podamos utilizar esa hemoglobina glucosilada, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Confirmar tu diagnóstico. Si yo estoy amaneciendo con 110, 118 de azúcar, yo no le voy a decir a esa persona que tiene prediabetes ni diabetes. Aunque amanezca en 130 o 140, no, me puedo equivocar. Yo tengo que estar bien seguro del diagnóstico que le voy a dar. Muy comúnmente, y me extraña de médicos que ya tienen años trabajando, años, son precipitados a dar el diagnóstico. Momento, decirle a alguien que tiene diabetes tiene un fuerte impacto y decírselo así nomás, te puedes equivocar y le vas a hacer pasar un mal momento a esa persona por darle un diagnóstico de diabetes de forma apresurada. Momento, el azúcar está alto, 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 arribita de 100. A ver, vamos a hacer otro estudio, una hemoglobina glucosilada. Como que no me cuadra, lo repetimos en otro laboratorio, no pasa nada. Haga esto en tres semanas, un mes, y ahora sí, le confirmas el diagnóstico. No hay que apresurarse para eso, ¿no? Nos sirve también para un seguimiento cada 2 o 3 meses, según sea el caso, sobre todo en las personas que llevan un tratamiento como tal, están batallando para bajar su nivel de azúcar o están en un proceso de revertir la diabetes. En las personas que no tienen diabetes, no tienen prediabetes, no tienen nada o ya llegaron a la remisión total, no usan ningún medicamento, a lo mejor cada 6 meses o incluso una vez al año, si es que ya revertiste todo y únicamente estás buscando prevenir. Es un parámetro clave que te va a ayudar. Hoy lo entiendo y lo veo de esta forma. Si una persona me trae un resultado de azúcar, doctor, yo quiero saber su opinión. Aquí tengo mi resultado. Estoy en 82. ¿Estoy bien o estoy mal? No le puedo decir si está bien o está mal. Es una sola medición, un 82 de glucosa que se hizo un día en cierto momento. Y cómo con esa única medición yo le voy a asegurar que su azúcar está bien y que en los últimos 3 meses ha estado bien y que no tiene pico de azúcar y que tampoco hay mucha variabilidad glucémica, no se lo puedo confirmar. Pero si tienen 82 de glucosa y además me trae una hemoglobina glucosilada en 5.3,
con mucha mayor calma y tranquilidad, ¿sabe qué? Su azúcar está bien, no hay ningún problema. ¿Qué tal si esa misma persona, en otra circunstancia, 82 de azúcar, pero trae una hemoglobina glucosilada de 6%? Ya su azúcar ya no está bien. Ya hay un dato de alarma de que algo no anda bien. No le voy a dar el diagnóstico de prediabetes ni diabetes porque es la primera vez que lo estoy viendo con estos valores. Vamos a hacer unas intervenciones, volver a medir y después le confirmamos, ¿no? Las metas, cuando una persona tiene azúcar alta, y esto es para diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA puede ser un poquito diferente, o para otro tipo de diabetes como la diabetes gestacional es un poco diferente. Diabetes tipo 2 en adultos sobre todo, ¿no? Si una persona está muy descontrolado de su nivel de glucosa, la meta es que le llegue al 7%, abajo del 7%, ¿no? Ahí se dice que está bien controlado. Ese es un buen número en comparación de alguien que tiene diabetes, si está en 10%, 11%, la diferencia en tasa de complicaciones es grande. Si tu azúcar está por arriba del 7%, tienes más probabilidad de tener algún problema. Si tu glucosa está en 7% menos, el riesgo disminuye muchísimo, aunque no se reduce al cero en absoluto, ¿no? Una persona que tiene menos de 6.5 su hemoglobina glucosilada, con poco medicamento o sin medicamento, está en remisión parcial, ¿no? Una persona que tiene su glucosilada menor a 5.7, 5.7 para abajo, sin medicamento, está en remisión total. Una persona que tiene su hemoglobina glucosilada en 5.7% a expensas de insulina o muchos medicamentos, es una diabetes que está controlada, entre comillas, o bien que está enmascarada, ¿no? Esos son los valores que uno persigue. Estás empezando con tu glucosa muy alta, no le tires al 5%, tírale al 7, haz todo tu esfuerzo, puede llegar al 7 o abajo de 7. Ya llegaste ahí, revisa nuevamente qué es lo que tienes que cambiar para bajar al 6.5, de ahí para abajo. Ya llegaste ahí, vuelve a revisar nuevamente qué te falta mejorar, qué te falta quitar, agregar, modificar, poner, sustituir para que des el bajón final a menos de 5.7. En el proceso de revertir la diabetes es importante ir quitando medicamentos de forma paulatina. Me ha tocado muchas veces: doctor, mi azúcar está en 300, mi hemoglobina glucosilada en 13%. Quiero revertir. Va, comience la dieta y el ayuno intermitente. Doctor, ya me bajó 220. Doctor, estoy en 180. Doctor, 130. Doctor, ya estoy bien contento porque amanezco en 115. 115. Ah, perfecto, súper bien, ha dado buen cambio. Estoy revirtiendo y por lo tanto ya dejé la insulina. A lo que les decía, no hay que precipitarse, ¿no? Momento, señor, espérame, no sé, ¿se hizo otra hemoglobina glucosilada? No, pero pues yo me siento bien y el azúcar me está bajando. Hágasela. Va y se hace la hemoglobina glucosilada. Sorpresa, sigue estando en 12%. Doctor, es que yo no me explico. Si antes amanecía en 300, ahora amanezco en 115, pero mi hemoglobina glucosilada está igual, 12% y 12%. ¿Qué está pasando? Ah, está teniendo picos de azúcar durante el día y no se está dando cuenta. Lo que usted está haciendo le está ayudando para bajar el azúcar en la noche y amanecer bien. Pero lo que usted está haciendo en el día no le está ayudando. En el día le está subiendo un montón, recordando que tu azúcar en ayuno es solo un parámetro, pero no te dice si esa glucosa va a estar bien a mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la noche, antes de dormir o estando dormido. No te da esa información. En comparación a la glucosilada, te calcula un promedio y de esa forma puedes inferir. ¿Qué tal si este señor me dice de 300 ya amanezco con 112? Ok, y la glucosilada tenía 12, ahora me bajó a 7%. Se confirma el diagnóstico, se confirma que efectivamente lo que está haciendo le está ayudando bastante. Para eso nos ayuda y por supuesto hay que complementar con el contexto. Supongamos, y me ha tocado muchas veces, supongamos que es una persona de 44 años de edad, hombre, le dicen que tiene diabetes, porque el azúcar en ayuno le sale en 132
y su hemoglobina glucosilada le sale en 7%. ¿Ok? Le dan metformina, etcétera, 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 y a los 2, 3 meses está igual, 7% su hemoglobina glucosilada y su glucosa en 130, sigue con diabetes. Pide otra opinión, revisamos el caso y de entrada vemos que no hay contexto, ¿no? Vemos que no hay síndrome de resistencia a la insulina y vemos que no hay un exceso de glucosa en su cuerpo. Lo inferimos porque no tiene hígado graso, no tiene obesidad, está delgado, no tiene abdomen, triglicéridos bien, colesterol bueno bien, péptido C normal, insulina menor a 10 en ayuno, el OMA-R 1.7, ácido úrico normal, no tiene ningún problema de signo de resistencia a la insulina. ¿Sabe qué? Algo no me cuadra. Le dijeron que tenía diabetes, sí, el doctor me dijo que para toda la vida, que las pastillas. Yo no sé, pero algo no me cuadra y repítase los laboratorios, pero en un laboratorio diferente. Va a un laboratorio diferente, hemoglobina glucosilada de 5.5% y su azúcar en ayuno de 88. Doctor, es que ya no sé a cuál creerle, es que está bien fácil. Si usted trajera triglicéridos altos, bueno, fácil para uno que se dedica a esto, ¿no? Triglicéridos altos, colesterol bueno, bajito, de 38, obesidad o perímetro abdominal aumentado, hígado graso, problema de presión arterial, insulina en suero 25, un péptido C bien alto en 4.5, pues claro que tiene diabetes, ahí no hay duda. Tiene signos de resistencia a la insulina o de acumulación excesiva de glucosa. Pero cuando no hay nada de eso, hay que prender el foco rojo o eso a lo mejor no es una diabetes. Me voy al otro lado. Hay personas que tienen todos los signos de resistencia a la insulina, los laboratorios que les comento y su nivel de glucosa en 220. No tenemos una hemoglobina glucosilada, por lo tanto el doctor no puede estar seguro. No, claro que estamos seguros. Tiene todo el síndrome de resistencia a la insulina, ya no hay más que buscarle. Es que me voy a hacer los estudios para que usted sepa cómo tratar. No, pues ya no tengo duda, estoy viendo todos los signos de resistencia a la insulina, ¿no? El problema es cuando no hay esos signos. Cuando no tenemos esos datos, ahí la complicación. Entonces, en resumen, tu hemoglobina glucosilada te complementa súper bien tu glucosa en ayuno. Te ayuda a confirmar el diagnóstico, a dar un seguimiento del tratamiento que estás llevando. Si tienes el azúcar muy alta, tírale a una hemoglobina glucosilada de 7%. Después, remisión parcial, menor a 6.5, después remisión total, menor a 5.7. Sus valores normales de 5.0 a 5.6%. Abajo de 5 ya indicaría o que exageras con la dieta, exageras con el ayuno, o bien hace falta quitar medicamento porque te está bajando tu glucosa demasiado. Los errores de laboratorio ocurren y si hay mucha duda, repítetelos en otro lugar y compara. No sabes a cuál creerle, hay que revisar tu historial, tu contexto, porque el contexto nos va a dar la respuesta correcta y recordar que hay personas que no pueden usar este parámetro. Hay condiciones en las cuales pierde validez y eso no nos permite guiar un tratamiento. Bien, pues espero que este video les esté aportando bastante información valiosa acerca de esta hemoglobina glucosilada. Obviamente hay mucho más de qué hablar, pero creo que esto da un buen resumen que les ayude a ustedes a entender un poquito más lo que se supone que sus médicos tratantes deberían de hacer, darles información, explicarles, sentarse con ustedes y ver sus laboratorios, ya sea por cuestiones de sobrecarga de trabajo, por el sistema de salud en el país donde uno reside, o bien a veces también es situación o falta de ética profesional en el cual uno no quiere realmente compartir lo que uno sabe y prefiere tener a la persona totalmente pues ignorando acerca de su resultado y darle medicamentos. Bien, pues les agradezco que se hayan conectado. Vamos a revisar aquí al chat. Veo que hay bastantes comentarios, algunas preguntas muy interesantes.
A propósito de, tenemos un reto 21 para revertir la diabetes, son 21 sesiones, guía de alimentación, recetas, menús, cómo hacer el ayuno correcto, cómo ir quitando medicamento de forma paulatina, confirmar el diagnóstico si aún no lo tienen. Comenzamos este 20 de enero, del 20 de enero al 10 de febrero del 2025. Pueden llamar o mandar un mensaje al número que ven en pantalla para pedir información y inscribirse a este programa que les va a ayudar bastante. La verdad, llevamos ya dos retos para revertir la diabetes y se ve totalmente la diferencia en las personas que toman el curso como tal y las personas que no lo han tomado. Se nota que saben lo que están haciendo, se notan más tranquilos, saben que si el azúcar baja no pasa nada y no es el fin del mundo, saben cómo bajar esos picos de glucosa, entienden sus estudios de laboratorio, entienden la forma de alimentarse, es totalmente diferente, sí les ayuda bastante para tomar el control. Hay mucha gente todavía hoy en día que deja que la diabetes los controle. La diabetes dicta lo que tú vas a hacer en el día a día. Después del curso ya no. Tú vas a hacer tu vida y vas a controlar la diabetes, que es totalmente, pues, diferente. Bien, vamos a pasar aquí entonces y pues saludos a todos, por supuesto. Gloria Jiménez, que manda un saludo, igualmente Pilar Bretoneche, que nos manda un saludo desde Perú. Espero se encuentre bastante bien, le mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Marina Santiesteban dice, buenas tardes, igualmente gusto en verlos a todos ustedes en esta sesión en vivo que me gusta bastante, no lo habíamos hecho por la cantidad de trabajo, pero ya hicimos algunos espacios. Dice, estoy preocupada porque me hice estudios del A1C, péptido C, insulina basal. El A1C 5.1 ya lo platicamos, que es normal, ¿no? De 5 a 5.6. Péptido C dice en 6, insulina basal en 39. Y no me explico. Si el contexto dice que todo va bien, yo consideraría repetir los estudios en otro laboratorio. Así como indica, esos parámetros están elevados y probablemente sea resistencia a la insulina, pero confirme, repita el estudio. Ya lo platicamos con la glucosilada. Rosangélica Espinosa manda un saludo desde Colombia. Gracias por haberse conectado y espero se encuentre bastante bien. Igualmente, Rosalía Paredes Palomino, que nos manda un saludo desde Ecuador. Ok, igualmente Albeniz Páez, que saluda desde Venezuela. El señor Luis Enrique, saludos igualmente para usted. Desde el Estado de México, María Guadalupe Solís Mejía, espero se encuentre muy bien. Aquí pregunta, creo que lo vimos ahorita en la sesión, Mike Javier García, ¿cuál es el parámetro normal para una persona con diabetes? Una persona con diabetes. Depende del tipo de diabetes y depende del contexto, ¿no? Ya dijimos que al menos 7%, de ahí para abajo, al menos. Queremos estirar un poquito más eso, 6.5. Quiero estirar un poquito más, 5.7. Pero esos estiramientos o tratar de tener una glucosilada más baja no aplica para todos. Les voy a dar un ejemplo en el cual clarifica la importancia del contexto. Supongamos que es una persona de 44 años de edad, trabaja, padre de familia, tiene 2 hijos, una esposa, están casados, viven juntos, 44 años, y tiene su azúcar en 300 y su glucosilada en 13%. Él camina, trabaja, se viste solo, come solo, no requiere ayuda o asistencia para sus cuidados básicos, ¿no? Por todo eso que representa y de forma muy breve, obviamente vamos a tirarle un poquito más abajo, su glucosilada abajo de 6%. Pues es padre de familia, tiene 2 niños chiquitos, tiene 44 años, está todavía totalmente funcional, trabaja, hace todas sus cosas, maneja, cognitivamente no tiene ningún problema. Le voy a tirar más arriba, porque esta persona tiene que estar bien, porque es el sustento de su funcionalidad. Su funcionalidad depende de él y su familia depende de él. Pero ¿qué tal una persona de 90 años? Me voy a ir al extremo, 90 años de edad,
vive con sus hijos, pero ya no camina, está totalmente en cama, de hecho tiene Alzheimer, de repente ya no conoce ni a sus propios hijos, depende totalmente de que le lleven la comida a la cama y que le den prácticamente en la boca, que lo bañen, le cambien el pañal. Esa persona, vamos a revertir su diabetes para que baje su glucosilada 5.4%. No, vamos a tirarle inclusive un poco más alto, al 8%, por el contexto. También tiene que ver la expectativa que tienen de vida, ¿no? 90 años. Bajo esas circunstancias, revertir la diabetes implica ponerlo a hacer ayuno intermitente, bajarle mucho los carbohidratos, cosa que pues no es conveniente, ¿no? En esa situación. Y supongamos que logra revertir, pero a lo mejor nada más dura, bueno, es muy variable, ¿no? 1 año o 2 años de vida. ¿Para qué tanto esfuerzo? Y la ganancia fue muy poca y fue mucho sacrificio, no de él, de la familia, ¿no? En el ejemplo anterior, 44 años, ahí sí le voy a tirar a que esté mucho más bajo, porque tiene 44. Si bien le va, a lo mejor vive 40, 45 años más. Es muy, muy diferente. Espero haberle contestado, señor Mike, y a todos ustedes aclarado las metas que uno busca, que pues dependen del contexto principalmente. José Frías dice 5.5 es bueno, correcto, a menos de que tenga alguna circunstancia en la cual ese parámetro no sea válido, o bien si tiene alguna duda, es decir, hay gente que tiene 5.5 de hemoglobina glucosilada, sobrepeso, obesidad, presión alta, ácido úrico alto, triglicéridos altos, HDL bajito, es resistencia a la insulina. No por eso que yo tenga una glucosilada normal, no significa que la dieta no es para mí y que el ayuno no es para mí. No, podemos tener otro tipo de problemas que también se resuelven de la misma forma. Pareciera a veces que las personas están, no lo digo por usted, señor José, de forma general, pareciera que a veces las personas únicamente cuidan su alimentación cuando tienen glucosa alta, y no es así. Presión arterial, sobrepeso, hígado graso, ácido úrico, problemas de próstata, problemas de matriz, menopausia, ovario poliquístico, psoriasis, esas condiciones, el pilar también del tratamiento es la comida y el ayuno intermitente. Vivian Ané nos manda un saludo desde Ohio. Gracias por haberse conectado a esta sesión. Ana L. Larcayo dice, dapaglifosina hace daño al páncreas. Hasta ahorita no hay estudios reportados. Los medicamentos que pudieran perjudicar son la glibenclamida, glipizida, gliburida, por ejemplo. Los GLIS, esos medicamentos sí tienen el potencial de disminuir la reserva pancreática. Ok, Sandra Solís dice, ahora hace 4 días la glucosa en 0.96, ok, y la glucosilada en 5.7, está en el límite superior. Habrá que revisar el contexto, si hay síndrome de resistencia a la insulina o de exceso de glucosa en el cuerpo. Si no la hay, yo me inclinaría a pensar en problemas del cortisol o probablemente problemas de inflamación crónica. Enrique Rivas dice, ¿cómo salir de la resistencia a la insulina? Depende. Si es por la mala alimentación, pues eso. Si es por la falta de ayuno, pues eso. Lo digo porque hay personas que tienen resistencia a la insulina, hacen dieta y ayuno y no se les quita, porque depende de la causa. Hay gente que tiene resistencia a la insulina y es porque no duermen bien. ¿El tratamiento cuál es? Mejorar tu calidad de sueño. Hay personas que tienen resistencia a la insulina, comen bien, hacen ayuno, duermen y no se les quita, porque tienen inflamación crónica, que también genera ese tipo de problemas. Hay personas que hacen todo eso y no se les quita, porque su problema es la microbiota. Ahora sí que va a depender de la causa de fondo. La dificultad es que muchas personas difícilmente tienen una sola. La mayor parte del tiempo, con resistencia a la insulina, comen mal, duermen mal. Falta de ayuno, inflamación, ¿no? Microbiota, comida. Y hay gente que tiene todas.
come mal, le falta ayuno, no duerme bien, tiene inflamación y además problemas en la microbiota. Y ahí hay que priorizar. ¿Cuál de esos es lo que más te está afectando? Como le dije a una persona el día de hoy durante la consulta, las gráficas que usted me muestra, más o menos así, porque no hay un porcentaje exacto. El 80% de lo que estamos viendo en estas gráficas de azúcar alta es por el cortisol y el 20% es por la comida y la falta de ayuno. ¿En qué nos vamos a enfocar? En lo que tenga más peso, ¿no? De eso depende también, pues, la consulta médica, una valoración y priorizar los problemas que tenga esa persona. Ok, Claudia Sánchez dice, cuido lo que como solo 2 veces al día, entiendo 2 comidas al día, la última a las 2 p.m. Al día siguiente amanezco con 130 a pesar de haberme acostado con 98. ¿Cómo lograr bajar glucosa en ayunas a menos de 100? Bueno, yo revisaría si es su nivel de cortisol. Si el cortisol está alto, hay que enfocarse en eso y quizá se esté pasando con el ayuno intermitente. Yo mediría también su nivel de insulina. Si el nivel de insulina es menor a 10, a lo mejor se está exagerando con el ayuno intermitente y por eso es que está amaneciendo de esa forma. Y lo que revisamos hace rato, ¿no? La hemoglobina glucosilada. Si la glucosilada dice 5.5, entonces pues no hay ningún problema. Ok, José Hernández, igualmente feliz Navidad y Año Nuevo y para todos ustedes les mando un fuerte, fuerte abrazo. Hilda H., ¿qué examen recomienda hacer para saber que sí es resistencia? Péptido C, insulina en suero, OMA y R. Esos tres. Los demás, a lo mejor va a ser difícil encontrar la asociación, pero también nos ayuda el ácido úrico, los triglicéridos, el HDL, tu glucosa en ayuno, tu hemoglobina glucosilada. Eso también nos ayuda, pero es un poco más complicado. Esos son más directos. La insulina está alta, hay resistencia. El OMA está alto, más de 3, hay resistencia. El péptido C está alto, más de 3, hay resistencia. Ok. Igualmente, Marina Santiesteban, le deseo lo mejor a usted. María Guadalupe Solís dice, me pusieron 2 paquetes de sangre hace un mes porque me fracturé la cadera y me operaron. ¿Cuánto debo esperar para medir la hemoglobina glucosilada? Yo le diría que 2 meses más para que cumpla los 3 meses, ¿no? 2 paquetes de sangre. Se dice más o menos que cada paquete globular sube de 1 a 1.5 gramos la hemoglobina normal. La hemoglobina normal. Supongamos que una persona promedio, puede ser más o menos, una persona tenga 10 de hemoglobina. Le ponen 2 paquetes, a lo mejor le sube a 12 o le sube a 13. Yo sugiero que se espere. Si se lo mide ahorita, puede salir alterado. Les comentaba que estas situaciones son sumamente frecuentes, no son raras y le agradezco a María Guadalupe que nos haya compartido aquí su situación, porque realmente esto sucede. Y si uno no pregunta eso, te vas con la finta y crees que esa hemoglobina glucosilada es correcta y estás tomando la decisión con un parámetro que la verdad ni siquiera es válido. Maru del Valle dice, buenas noches, llegué tarde por estar haciendo el arroz de coliflor para mañana. Gracias por conectarse y por comentar, espero se encuentre bastante bien. A propósito del arroz de coliflor, es un tipo de arroz que no te sube tu nivel de glucosa y que muchas personas lo utilizan como sustituto del arroz blanco o del arroz integral. Ok, dice aquí Cecilia Pérez, me manda la información, pero me gustaría hablar con alguien que me guíe de cómo hacer el pago. Ok, usted puede llamar o mandar un mensaje directamente o llame por teléfono y ahí mi asistente le va a dar toda la información que usted necesita. Si llaman de otro país que no sea México, hay que agregar el signo de más 52 663 127 7540 41. Ok, vamos a ver aquí arriba.
Aquí. Marpe se dice, me siento enojada, triste, confundida, pero escuchar y ver los videos le da tranquilidad, saber que tendré un diagnóstico adecuado y mejoraré y conservaré la salud. Es difícil para muchas personas, yo creo, para todas, no puede haber una persona que no sienta nada, que le digan tienes azúcar alta, tienes diabetes, tienes esto. Claro que es un golpe muy fuerte y es en cierta parte es un tipo de duelo, ¿no? Estás perdiendo tu salud, pero también pierdes en cierta forma tu futuro. Uno se imagina un futuro pues saludable, ¿no? Y de repente que te dé un diagnóstico de este tipo y que tus doctores te digan es incurable, no hay nada que hacer, y ves cómo les está yendo a los demás. Te pones a investigar en internet, crónica incurable, claro que te puede dar para abajo, pero afortunadamente en la diabetes tipo 2 hay mucho que se puede hacer para revertir. No todos revierten, eso es cierto. Hay personas que ya no pueden revertir por diferentes circunstancias, ya sea por su salud misma o por el entorno en el que viven. Más o menos un 90% sí logra revertir. Ahora bien, de todas las personas con diabetes tipo 2, habrá gente que no tenga diabetes tipo 2. Habrá personas que ni diabetes tienen, que no tengan tipo 2 y es tipo 1.5, por ejemplo, u otro subtipo de diabetes. O hay gente que ni siquiera tiene diabetes, nada más tiene problemas con el cortisol y con eso le hicieron el diagnóstico de forma equivocada. Es muy similar a lo que ocurre con los problemas de tiroides. Hay mucha gente que le han diagnosticado hipotiroidismo de forma incorrecta. Y lo sé porque la pastilla no las hace sentir bien, la levotiroxina principalmente. Y también lo sé porque, doctor, yo me tomo 100 y me siento mal. A ver, ok, en este perfil tiroideo de forma inicial no tenía nada y con eso le dieron la pastilla. No, pues que sí, ok, vamos a hacer esto. Bájele a la mitad. A los 3 meses se sienten bien y no les pasa nada. Bájela otra vez y baje hasta que la suspenden por completo. Perfil tiroideo normal, ¿no? Con eso uno se va monitoreando. Tampoco es como quita el medicamento y ya. No, uno tiene cierta metodología y ciertas pautas que estar vigilando, ¿no? Ok, Wilbert López dice, buenas noches, yo saco la hemoglobina glucosilada en 6.5, pero la prueba de resistencia a la insulina aparece en sospechoso. La prueba de dedos siempre de 90 para abajo, no sé qué hacer, bajo de peso por ansiedad. Ok, esa hemoglobina glucosilada quizá yo confirmaría en otro laboratorio. Cuando hay una discrepancia de este tipo, un parámetro es bajo y el otro es alto, dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Le vas a hacer caso al parámetro que salga más alterado o más elevado. Esa hemoglobina glucosilada está 6.5. Ahí dice prueba de resistencia a la insulina. Yo me guiaría entonces por el contexto. Sobrepeso, obesidad, hígado graso, ácido úrico, inflamación, triglicéridos altos, colesterol bueno bajito, presión elevada, presión arterial elevada. Hombre, problemas de próstata. Si hay todo eso, no hay duda, hay resistencia a la insulina. Si no hay eso, no es una resistencia a la insulina. Y yo me diría entonces si hay picos de glucosa por la comida, cortisol o bien que sea por lo que me está comentando, ¿no? Por la ansiedad. Eso también puede generar elevación de las cifras de glucosa sin que sea una diabetes propiamente. Hilda H. dice, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento para la diabetes 1.5 y la tipo 2? Varias. Una, la diabetes tipo 2 se revierte con dieta y ayuno y tan. La 1.5 no. La diabetes tipo 2, hay gente que no necesita insulina nunca y logra revertir. La diabetes 1.5, la mayoría necesita en algún momento la insulina, porque 1.5 significa que tu páncreas no funciona tan bien. Sí funciona, pero poquito. 3, hay personas con diabetes tipo 2 que revierten con dieta y ayuno, nada más. En la 1.5 no. Es necesario, casi necesario y requisito
el manejo del cortisol, el manejo de las emociones, el estrés, porque tiene un componente un poquito más significativo en este tipo de diabetes. Diabetes tipo 2, el páncreas funciona bien, produce mucha insulina. Diabetes 1.5, casi no produce y te va a tomar mucho más tiempo en revertir. Hay gente que la revierte, sí, pero a lo mejor le toma un año cuando es 1.5. La diabetes tipo 2, en 3, 6 meses ya lo revertiste, no hay tanto problema. Sí hay muchas diferencias. Diabetes 1.5, hay que reforzar el tratamiento antiinflamatorio. Diabetes tipo 2, a lo mejor ni siquiera tienen inflamación o no muy significativamente y no requieren tanto cambio o tanto tratamiento para bajar la inflamación crónica. Esos son algunos de los puntos, así de forma muy breve. Obviamente es más complejo la situación y pues va a depender también de cada caso en particular. Ok, bueno, pues espero que esta sesión les haya gustado bastante, este en vivo. Trataré de hacerlos con mayor frecuencia con estos temas de interés que creo les pueden aportar bastante información y espacios para contestar las preguntas. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Les agradezco su tiempo, que estén aquí conectados o ver este video de forma diferida y nos vemos la próxima sesión, ¿eh? Que estén muy bien, cuídense todos y hasta luego. Bye bye.